Pues buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí. Con la ayuda de Dios quiero platicarles mi vida, con la ayuda de Jesús, ¿verdad? Quiero contarles un poco acerca de cómo Dios me ayudó, o sea, cómo conocí a Dios, cómo fue que yo viví mi vida desde mi juventud, mi niñez, pues bueno, como cualquier otra, ¿verdad? Que tiene dificultades, unos más, otros menos, pero en todo Dios me ayudó. Dios estuvo siempre al cuidado de mí, a pesar de que fueron algunas dificultades, pero bueno, pasé mi niñez, mi adolescencia, y bueno, llegué a la juventud y pues mi trabajo, pero ya ahí en la juventud, yo ya empezaba a practicar pues una serie de pecados, ¿verdad? Que aunque no escandalosos, pero de todas maneras, pues te separan de Dios, ¿verdad? Y era algo que yo pues ignoraba, o sea, pecados como las mentiras, las malas palabras, eh, la falta de amor, todas esas cosas que ante la sociedad a veces las vemos normales, las vemos como algo que no tiene consecuencia, pero la verdad es que todo tiene una consecuencia. Todo pecado a veces los podemos llamar como chicos o que no tienen mucha importancia, pero la verdad es que sí tienen delante de Dios mucha importancia, porque luego más adelante en nuestra vida pues se refleja, ¿verdad? Entonces, pues así paso mi juventud trabajando y bueno, lo normal, ¿no? Entonces llego al matrimonio, viene el matrimonio a mi vida, Dios me permitió formar una familia. Pero con la persona que yo elijo casarme, pues tampoco tenía conocimiento de Dios, ¿verdad? Éramos igual de la misma religión católica. Y pues bueno, todo este tiempo de mi juventud, mi adolescencia, nunca hubo lectura de la Biblia, nunca hubo conocimiento de Dios más que lo más básico que aprendemos en la iglesia, la doctrina y eso, ¿verdad? Entonces, pues así fue desarrollándose mi vida. Cuando llego al matrimonio, pues sin Dios es muy difícil formar una familia, este, porque no hay el fundamento, o sea, no hay ese dominio para nada. Entonces, pues los dos igual, ¿verdad? Sin conocer de Dios, sin tener temor de Dios. Y es así como tenemos nuestros hijos, los primeros tres, bueno, nuestros tres hijos que Dios nos dio en su misericordia. Y bueno, pues los niños van creciendo y las dificultades, los pecados que uno practica en su juventud, en la adolescencia, pues se van afirmando cada vez más conforme pasa el tiempo, conforme la vida avanza, conforme vienen los hijos y hay necesidades, ¿verdad? Pues de criarlos, de saber cómo criarlos, de saberte cómo conducir como esposa, como madre. Y pues no sabemos porque no hay Dios en nuestra vida, nos guiamos a como cada quien lo que aprendimos o lo que creemos que está bien, ¿verdad? Entonces van creciendo mis hijos y pues mis pecados eran cada vez más como más fuertes, pero se notaba ya más, o sea, más la amargura, más la gritería, los pleitos, todo lo que trae un matrimonio que pues que edifica su casa sobre la arena, ¿verdad? Como dice en la Biblia, o sea, no hay ningún fundamento. Entonces, los pleitos, las alegatas, lo diario que te digo consideramos normal, pero se van acentuando más, se van arraigando más. Entonces, mis hijos van creciendo, ya son adolescentes, y yo empiezo a
a buscar a Dios, pero de una forma como interesada. O sea, yo decía, es que nos está yendo mal, yo necesito pues ir a una iglesia, ¿verdad? Necesito buscar a Dios para que nos vaya bien. Entonces, bueno, pues yo decido a la iglesia que yo tenía conocimiento. En mi colonia había una parroquia católica y asistía ahí a la misa. Entonces, pues yo salí igual. Recuerdo muy bien que lo que a mí me llamaba la atención es que no se leía la Biblia. O sea, se daba la enseñanza que dan ahí, pero luego leían una porción de la escritura, muy pequeña, por cierto, y la dejaban ahí en un lado. O sea, yo notaba eso, que no se le daba la importancia que se le debe de dar a la palabra de Dios, a la escritura. No había un respeto, un ponerle en primer lugar. Entonces, pues no, yo salí igual, yo creo que fui nada más una vez, pero luego yo pensé, dije, bueno, voy a ir a otra porque a lo mejor aquí no dan bien la misa, o sea, no, yo seguía buscando, entonces me fui a otra iglesia, igual católica, pero de otra colonia. Entonces, pues era lo mismo, o sea, lo mismo que ahí se practica y otra vez pues la palabra de Dios menospreciada, así lo veía yo, aunque yo no conocía de Biblia, porque te digo, en mi casa nunca hubo una Biblia, ni de niña ni de joven, no, no había eso de comprar una Biblia, ¿no? Entonces, pues menos leerla, ¿verdad? Entonces, pues así empecé yo a buscar a Dios, pero te digo, en principio fue así, para que me vaya bien. Entonces, como ya veo que ahí no hay nada, pues ya dejo de asistir y pues mi vida sigue igual. Entonces viene un descontento a mi vida, o sea, yo no tenía contentamiento, mi vida cada vez era peor, o sea, ya con los hijos creciendo, los problemas se van haciendo más grandes, aunque gracias a Dios estábamos bien, digo, no había problemas fuertes, pero yo me sentía mal conmigo misma, o sea, yo no estaba a gusto como era yo sabía que había algo que yo tenía, que yo necesitaba como para ser feliz, o sea, nada me satisfacía, todo era frustración, todo era mal humor, todo era pleitos y seguía así. Entonces, bueno, pues dejo de ir a las iglesias católicas eh, y conozco una persona cristiana en mi trabajo. Entonces, ella me compartía lo que ella escuchaba el domingo. Trabajábamos juntas y ella descansábamos sábado y domingo. Y el lunes yo la buscaba para que ella me platicara lo que le habían enseñado el domingo. Entonces, pero yo ya empezaba yo con lo que ella me compartía, a mí me atraía bastante, o sea, le veía importancia, le veía como más peso, le veía que yo me identificaba. Entonces yo la buscaba, terminaba mi trabajo y corría a buscarla. ¿Y cómo te fue ayer? Y ya ella me compartía y me decía, no, pues me hablaron de ahora de esto. Y ella, como había sido maestra, me desglosaba muy bien todo. O sea, todo me lo contaba muy, muy bien. Y bueno, a mí me llamaba bastante la atención. Hasta que un día le dije, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Me dijo, claro que sí, este domingo quiero llevarte. Entonces acudo por primera vez a una iglesia cristiana. Yo nunca había asistido, jamás había andado en una iglesia cristiana. Y sí andaba yo con esa como curiosidad. Pasaba por una iglesia cristiana y decía yo, ¿cómo hablarán ahí? ¿De qué se hablarán? Porque como en la católica pues era lo mismo, ¿verdad? Siéntate, párate y así. Entonces yo decía, bueno, y en una iglesia cristiana, ¿cómo será, verdad? Yo no sabía nada. Entonces, pues para mí fue algo tan nuevo, tan así, que cuando yo llegué al local donde se compartía la palabra verdadera, pues a mí se me hacía el local raro porque no veía ninguna imagen para empezar. Y decía yo, bueno, pero pues así todo nuevo para mí. Pero luego mi sorpresa fue ahí que se habló de la amargura, de la mujer amargada. Entonces, pues yo salí de ahí diciendo, esa soy yo, esa soy yo.
Entonces, de ahí yo empecé a inquietarme, o sea, ahí sí esa palabra a mí me identificaba, o sea, era algo vivo, era algo que tenía peso en mi vida. Entonces, me empiezo yo a inquietar y sigo asistiendo, pero luego viene, bueno, mi esposo me decía, bueno, ¿y por qué vas? Porque era un pedirle permiso, voy a ir a la iglesia, bueno, ¿y a dónde vas o por qué? No, pues me invitaron a una iglesia cristiana, pero si ya fuiste el domingo pasado, ¿por qué vas otra vez? Decía yo, bueno, pues es que hay que ir a la iglesia, o sea, como estábamos acostumbrados a ir a la iglesia cuando querías, cuando no, pues no, o ir cuando había un evento solamente. Entonces yo ahí empiezo así como que un poquito a patinar fui como unos 2 o 3 domingos y luego dejo de asistir porque, no sé, como que vino un desánimo o quizás un estorbo a mi vida, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios te vienen estorbos, o sea, te vienen distracciones, fue como una distracción, me acuerdo que era el mes de diciembre, y yo decidí ya no venir. Entonces, pero luego, como pasan los días, no sé si mi amiga me preguntó por qué dejé de venir, algo pasó, no me acuerdo. Pero entonces yo regreso a las reuniones y ese domingo que yo regreso, el primer domingo, precisamente que decido volver otra vez, al terminarse la reunión yo salgo a recoger a mi niña, que en ese entonces tenía 4 o 5 años, y me aborda una señorita, una adolescente que los cuidaba y me dice, hermana, algo así, no recuerdo muy bien, pero me dice, la extrañamos porque no había venido. Y me pone su brazo en mi hombro y con mucho cariño. Ella la sentí preocupada, pero saben una cosa, ahí yo no la veía a ella, o sea, yo sentía que era Dios mismo hablando. Entonces yo nada más me quedé seria, no recuerdo si le contesté o no, me quedé seria y yo pensando dentro de mí, dije, qué ingrata he sido. O sea, qué ingrata he sido. Me sentí muy mal por haber dejado de asistir, donde yo ya empezaba a entender. Y decía yo, Señor, qué ingrata he sido. O sea, no vuelvo a hacer esto. ¿Por qué lo hice? Ya no vuelvo a faltar ni a llegar tarde. Como que yo hice un compromiso ahí con Dios. O sea, no era con las personas ni con nadie. Yo a ella la recuerdo muy bien, Sarita. Este, yo me acuerdo que era la misma voz de Jesús hablando. Entonces, bueno, pues ya total me voy. Y es ahí cuando yo empiezo ya a asistir, ya sin faltar, sin llegar tarde, y empiezo a entender y entender más cosas. Entonces, pero yo me acercaba, algo que yo tenía era que yo me acercaba, sentía la confianza con las personas que estaban enfrente y me acercaba a preguntar. A mí no me daba pena porque yo tenía dudas. Obviamente cuando ya empiezas a escuchar el Evangelio te surgen muchas dudas, porque uno, pues, bueno, yo no sabía nada, ¿verdad? Y hay quien traiga otras ideas, pero, pues, bueno, yo me acercaba a preguntar. Entonces, una duda que yo tenía muy fuerte, una inquietud era que yo no entendía cómo fue el sacrificio de Jesús. O sea, no lo entendía cómo había sido para mí, porque yo decía, hermano, en ese entonces la persona que estaba al frente, que nos ayudaba, le decía yo, es que yo no entiendo cómo es que Jesús dio su vida por mí, porque yo no vivía en la época que Él estuvo, eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo es que se refleja ahora en mí? O sea, ¿cómo? Y entonces Él me dice, bueno, mira, mm, todos los pecados que tú practicas ahorita, que tú hasta el día de hoy has practicado, esos mismos pecados los practicaban las personas de ese tiempo. Y si tú hubieras vivido esa época, en ese tiempo, tú hubieras hecho lo mismo. O sea, porque no creías en Jesús, porque practicabas todo tipo de maldad, porque estabas lejos de Él y tú también hubieras participado en su muerte, ¿verdad? Entonces dije yo, es verdad.
es cierto, o sea, el mismo corazón que tengo yo ahorita, pues lo tuvieron las personas que lo crucificaron, ¿verdad? Y entonces yo comprendí, dije yo, es cierto, eso es verdad, Señor. Entonces yo seguía entendiendo más. Me sentía tan mal delante de Dios porque decía yo, es cierto, Señor, tú diste toda tu vida, toda tu sangre por mí, para en este día que yo me arrepienta, tú me puedes perdonar porque tú ya pagaste por mí. Lo sigo entendiendo, claro que pasan enseñanzas y una enseñanza y otra, y sigo empapándome más del Evangelio. Entonces, ya me empiezo a sentir yo muy mal delante de Dios. Veo como en mi trabajo había, bueno, yo trabajaba así, tenía mucha gente en la sala de espera enfrente, y yo decía, ninguno de los que están aquí están tan mal como yo. Yo me sentía muy mal delante de Dios. Por eso les digo que los pecados a veces los vemos como pequeños, pero realmente cuando ya Dios viene a tu vida y te alumbra, se ven, o sea, a como Dios los ve realmente. Entonces yo ya empezaba a orar, me iba a mi casa, oraba, y Dios me hacía entender cómo todo lo que había, todas las faltas que yo había tenido delante de Él, el Espíritu Santo me las recordaba de una por una. Entonces yo empezaba, Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname por aquello, Señor, y esta vez, y era llorar, era estar ahí mucho tiempo con Dios. Recuerdo que en ese tiempo hasta el hambre se me iba, no tenía hambre, no tenía apetito, porque yo me sentía muy mal, y cuanto más repasaba o recordaba mi vida, salían más cosas. Dios te recuerda cuando tú has hecho cosas que tal vez ya no te acuerdes, el Espíritu Santo te las recuerda porque así dice su palabra, ¿verdad? Que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, bueno, pues al mismo tiempo que yo entiendo que tengo que pedirle perdón a Dios, que debo pedirle perdón a Dios, también entendí que tenía que restituir a las personas que había ofendido. Y bueno, pues Dios me mostraba, ¿verdad? Que mi mamá, entonces yo fui con mi mamá, le pedí perdón y pues mi mamá se extraña y dice, pero ¿de qué? O sea, ¿cómo que te perdone qué? Porque no estamos acostumbrados a pedirnos perdón, porque por lo mismo que no lo vemos grave, entonces, pues no, se ofende uno a veces entre hermanos, esposa, esposo, hijos, madre, padre, y pues no. Entonces yo empezaba a entender todo eso y le digo a mi mamá, pues es que he sido muy grosera contigo y no soy una buena hija. Y luego voy con mi esposo y pues igual también me dice, pues ¿qué hiciste? O sea, ellos esperan ver algo grande, algo muy grave, ¿verdad? Para poder decir, bueno. Y a veces te dicen, pues yo no, que te perdone Dios, yo por qué, ¿verdad? Porque no hay bueno, no tenemos la luz de Dios, ¿verdad? Que es la que nos guía a saber perdonar y pedir perdón también. Entonces, bueno, pues mi esposo ya me dice, no, pues está bien, ya le explico yo todo y me dice, bueno, pero pues como que él ya me veía más decidida, ¿verdad? A seguir este camino. Y me dice, bueno, pero no es para tanto, o sea, ¿por qué vas a seguir yendo? ¿Cómo va a estar esto? Y le digo, sí, yo quiero buscar a Dios ahorita y no cuando esté en una cama, cuando esté en un hospital. Ahorita nuestros hijos están pequeños y pues yo quiero pues enseñarles, ¿verdad? Las cosas de Dios. Y bueno, pues como que no le pareció muy buena la idea porque pues él no quiso seguir, ¿verdad? Todo lo que veía que yo hacía. Entonces, de asistir a la iglesia, de leer la Biblia. Entonces me dice, bueno, pues tú sabes. Entonces yo ya empiezo pues a restituir, como te digo, con mis hermanos, con las personas que yo había ofendido, que yo había lastimado, pero primeramente pues fui con Dios, ¿verdad? Era una necesidad pedir perdón,
no era así como que después lo hago, era algo que yo sentía muy fuerte, o sea, era algo tan fuerte que había que hacerlo, porque Dios a mí me perdonó y me liberó de muchas cosas, entonces yo sentía mucha paz, mucha tranquilidad y también mucha libertad cuando Él me perdonó. Entonces, el pedir perdón también te libera, también es necesario hacerlo porque te vas sintiendo con más paz, con más tranquilidad, estás en paz con, como dice en la Biblia, con Dios y con los hombres. Y bueno, pues así seguí, ¿verdad? Con esa, ya entendiendo más qué es lo que Dios te pide cuando ya empiezas a entender que ya Dios te perdonó. Bueno, pues es un caminar diferente, ¿verdad? A lo que estaba acostumbrada. Y pues bueno, se vienen las dificultades porque ya el esposo no sigue el camino, ya pensamos diferente, ya cada quien piensa, bueno, había dificultades porque pues ya cada quien tenía sus propios creencias, ¿verdad? Y a veces pues no están muy de acuerdo con la vida, los cambios que uno hace, que Dios te pide y que son para bien. Aunque él reconocía que pues había sido bueno, ¿no? El cambio, o sea, él lo reconocía, él le decía a las personas, hasta recomendaba a la iglesia, decía, pueden ir ahí, mi esposa va y pues muy bien, ¿verdad? Entonces, pues es así como yo le pido perdón a Dios, como Él me da, también Dios te regresa la dignidad. La dignidad se pierde cuando uno está pecando, pierde la dignidad del ser humano. Entonces Dios te da esa dignidad que se pierde con el pecado, cuando uno se aparta de Dios. Y bueno, pues Dios está dispuesto a regresarnos esa dignidad que nos levanta la frente muy en alto, ¿verdad? Para pedir perdón, para, para acercarnos a nuestra familia como Dios pide. Y bueno, pues aquí les quiero leer una porción de la escritura donde dice Eclesiastés 12:1. Ahí habla, a mí me gustaba mucho leer esto. Bueno, cuando empecé a leer la Biblia y que me doy cuenta de esto, me bendijo mucho, porque dice, aquí en la parte donde yo les decía que no tenía contentamiento, que no tenía paz en mi corazón, eran puras dificultades, aquí en la Biblia habla algo acerca de eso, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero una parte un poquito más arriba, se los quiero leer así rapidito, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, y luego después dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si se acuerdan lo que les platicaba, yo nunca me acordé de Dios, ¿verdad? En los días de mi juventud. Pero bueno, Dios en su misericordia, Él puso en mí esa inquietud por buscarle. Y la verdad es que él me estuvo guiando hacia el arrepentimiento, hacia pedir restituir con mi familia. Y pues también le doy muchas gracias a Dios porque en su misericordia no permitió que yo entrara a un lugar donde se comparte el evangelio diluido, el evangelio rebajado. Entonces le doy muchas gracias a Dios porque en ese tiempo yo no entendía nada. Yo creo que si yo hubiera entrado a un lugar así, pues fácil hubiera hecho la oración de fe y pues yo me hubiera quedado ahí, ¿verdad? Estancada. Porque yo veo muchas personas que hay ahorita, muchos lugares, grupos donde se comparte de esa manera.
¿verdad? Que es una forma, pues yo lo considero muy, o de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Lo considero muy ligero, muy superficial. Simplemente llegas, imagínate cuando yo llego a la reunión por primera vez y que hablan de la amargura, pues ahí me confronta la palabra, ¿verdad? Y reconozco que yo estoy mal. Pero luego sigue un tiempo donde Dios trata conmigo y me hace entender cosas. Entonces, si yo en ese lugar ahora pienso y digo, gracias Señor, porque si yo hubiese entrado a un lugar así, me hubieran dicho en el primer día, pues haz una oración de fe, pasa al frente, acepta a Cristo, pues el día de hoy no sé cómo sería mi vida, o sea, sería igual, ¿verdad? Porque pues sí hubiera hecho la oración de fe, pero nada más hasta ahí, ¿verdad? Porque ya se considera la persona que pues ya hizo la oración de fe y ya está bien, ¿verdad? Cuando hay tanto que Dios hace con la persona en la vida de nosotros, ¿verdad? Que la palabra de Dios redarguye, reprende, este, nunca es lo mismo hacer solo una oración a ir a la palabra, a escuchar la palabra, el Evangelio verdadero, donde te confronta con tu realidad y te hace entender, o sea, tu mal camino, ¿verdad? Entonces, bueno, pues le doy muchas gracias a Dios por eso y pues también quiero eh, recomendarles que lean la palabra de Dios, que lean la Biblia, que no la tengan por ahí guardada. La Biblia no es para estar guardada, es para sacarla, para leerla, para estudiarla, porque es lo que nos alumbra, nos ayuda a, pues a vivir una vida como a Dios le agrada, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero recomendarles, este, que, pues que busquen a Dios, pero a través de la palabra, a través de la Biblia, porque como te comentaba, cuando yo iba a la católica, que yo veía que no se leía la Biblia, entonces ahora lo entiendo, en ese entonces no lo entendía, pero ahora digo, pues es que con razón la gente sigue en una vida de miseria, en una vida de depresión, en una vida de pecado, porque pues lo más importante es la palabra de Dios y nos enseña. Entonces, bueno, pues yo les quiero recomendar eso, que lean la palabra de Dios y les quiero leer otra parte de la escritura que es en Juan 17:20. Esto a mí me bendijo mucho cuando yo lo leí porque se acuerdan que les platicaba que yo no entendía el sacrificio de Jesús y aquí me bendijo mucho porque dice, es Juan 17:20. Dice, Jesús ora por sus discípulos, es antes de que Jesús fuera crucificado y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, esto me bendijo mucho a mí, porque Jesús ahí estaba orando por nosotros que pues no habíamos estado en esa época, ¿verdad? Pero Él ya nos tenía en su mente. Ahí entendí cómo el sacrificio de Jesús se hace presente en el día en que uno viene a Él, se arrepiente, reconoce que está mal, que ha vivido una vida pues muy desordenada, ¿verdad? No nos acostumbremos a esa vida, hay algo muy hermoso que Dios puede hacer. A partir de ahí, pues yo, mi vida cambió y hasta el día de hoy ha sido una bendición haberlo conocido y que Él me haya buscado, ¿verdad? Se haya manifestado en mi vida, porque, bueno, pues solo Él es el único que puede dar la paz, el gozo, toda esa paz que ahorita escasea mucho, que ahorita no la hay, sobre todo en estos tiempos, en estos días que nos han tocado vivir. No hay manera de encontrar la paz de ningún modo, de ninguna manera, porque es un vacío que solamente Él llena, solamente Dios lo llena. Y pues bueno, esto fue mi plática, espero que les haya servido y pues bueno, muchas gracias por escuchar.